Misterio de Belicena Vilca, libro segundo, 43º día. Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. La posibilidad de instaurar la sinarquía universal en la Edad Media se había esfumado en las hogueras de la Inquisición. El enemigo tardaría 700 años antes de acertar en la época actual con otra posibilidad semejante. Aquí sería pues el momento de abandonar el tema de la sinarquía medieval y continuar con la historia de la casa de Tarsis, que, como adelanté reiteradas veces, se trasladaría en parte a América y fundaría el linaje del cual desciendo. Sin embargo, estimado y atento Dr. Ciegnagel, es mi deseo que consiga usted comprender con la mayor profundidad posible la sabiduría hiperbórea, porque ella es la causa verdadera del drama de la casa de Tarsis. Sé que en muchas partes la narración de la historia de la casa de Tarsis ha quedado oscurecida por la ausencia de detalles, por lo desconocida que resulta al profano la sabiduría hiperbórea. Por eso, antes de continuar con el relato, me tomaré unos días para exponer una síntesis general de lo ya visto sobre la sabiduría hiperbórea. Fundamentalmente, procuraré aclarar las principales ideas mencionadas o referidas hasta ahora. Creo que la mejor manera de lograr este objetivo será describir 4 conceptos de la sabiduría hiperbórea y definirlos mediante un lenguaje asequible para usted. Tales conceptos son: la cultura es un arma estratégica enemiga. El yo en el hombre creado es un producto del espíritu increado. La alegoría del yo prisionero y la estrategia odal de los dioses liberadores. Mientras dure la exposición de estos temas, subtitularé los días Síntesis general de la sabiduría hiperbórea. Desde luego que tal síntesis causará la natural interrupción del relato sobre la historia de la casa de Tarsis. Es por eso que, si está muy interesado en continuar con la narración básica, le sugiero saltearse al día 49. En ese día prosigue la historia y su expectativa quedará satisfecha, pero le advierto que es indispensable que al final lea los días pasados por alto para completar su conocimiento general de la sabiduría hiperbórea. En la carta que escribí el tercer día expliqué que el principio para establecer la filiación de un pueblo aliado de los atlantes consiste en la oposición entre el culto y la sabiduría. El sostenimiento de un culto a las potencias de la materia, a dioses que se sitúan por arriba del hombre y aprueban su miserable existencia terrenal, a dioses creadores o determinadores del destino del hombre, coloca automáticamente a sus cultores en el marco del pacto cultural, estén o no los sacerdotes a la vista. El primer concepto es fácil de comprender como consecuencia de esta definición. Para el enemigo del pacto de sangre, es decir, los miembros del pacto cultural, la cultura es un arma estratégica. A lo largo de toda mi carta, ya mostré sobradamente esa verdad en los múltiples ejemplos en los que se vio a los miembros del pacto cultural ir dominando las sociedades humanas mediante el control de las principales variables sociales. Sin embargo, la sabiduría hiperbórea afirma que el objetivo enemigo es más sutil y que su estrategia apunta a controlar el espíritu del hombre en el hombre, vale decir, se propone controlar su yo. Cuando se realiza la crítica de la moderna cultura urbana de Occidente cristiano, suelen detallarse los males que ésta provoca en algunos individuos: la alienación, la deshumanización, la esclavitud al consumo, la neurosis depresiva y su reacción, la dependencia a diversos vicios,
desde la narcosis hasta la perversión del sexo, la competencia despiadada, motivada por oscuros sentimientos de codicia y ambición de poder, etc. La lista es interminable, pero todos los cargos omiten deliberadamente lo esencial, haciendo hincapié en males externos al alma del hombre, originados en imperfecciones de la sociedad. Como complemento de esta falacia, se argumenta que la solución, el remedio para todos los males, es el perfeccionamiento de la sociedad, su evolución hacia formas de organización más justas, más humanas, etc. La omisión radica en que el mal, el único mal, no es externo al hombre, no proviene del mundo, sino que radica en su interior, en la estructura de una mente condicionada por la preeminencia de las premisas culturales que sustentan el raciocinio y que le deforman su visión de la realidad. La sociedad actual, por otra parte, ha logrado judaizar de tal modo al hombre corriente que le ha transformado, milagro que no puede ni soñar la biología genética, a su vez en un miserable judío, ávido de lucro, contento de aplicar el interés compuesto y feliz de habitar un mundo que glorifica la usura. Ni qué decir de esta sociedad con sus millones de judíos biológicos y psicológicos. Es para la sabiduría hiperbórea solo una mala pesadilla, la cual será definitivamente barrida al fin del Kali Yuga por el Wildesheer. En las tradiciones germánicas se denomina Wildesheer al ejército furioso de Wotan. De acuerdo a la sabiduría hiperbórea, el ejército de Nabután se hará presente durante la batalla final junto al gran jefe de la raza blanca. Es conveniente resumir ahora varios conceptos complementarios de la sabiduría hiperbórea, algunos de ellos ya explicados. Para la sabiduría hiperbórea, el animal hombre, creado por el Uno, es un ser compuesto de cuerpo físico y alma, como producto de una tradición original perpetrada por los dioses traidores. El espíritu increado, perteneciente a una raza extracósmica, ha quedado encadenado a la materia y extraviado de su verdadero origen. El encadenamiento espiritual al animal hombre causa la aparición histórica del yo, un principio de voluntad inteligente, carente de espíritu eterno. El animal hombre solo poseía un sujeto anímico que le permitía adquirir cierta conciencia y efectuar primitivos actos psicológicos mecánicos, debido al contenido puramente arquetípico de tales actos mentales. Pero de pronto en la historia, por causa de la traición original, aparece el yo en medio del sujeto anímico, sumido en él. Así, el yo, expresión del espíritu, surge hundido en la entraña del alma, sin disponer de ninguna posibilidad de orientarse hacia el origen, puesto que él ignora que se encuentra en tal situación, que hay un regreso posible hacia la patria del espíritu. El yo está normalmente extraviado sin saber que lo está, y busca el origen sin saber que busca. Los dioses traidores lo encadenaron al alma del animal hombre para que la fuerza volitiva de su búsqueda inútil sea aprovechada por el alma para evolucionar hacia la perfección final. Sumido en el sujeto anímico, el yo es incapaz de adquirir el control del microcosmos, salvo que pase por la iniciación hiperbórea, la que produce el efecto de aislar el yo del alma,
por medio de las brunas increadas reveladas al hombre por Nabután. Por eso, la sabiduría hiperbórea distingue dos clases de yo: el yo despierto, propio del iniciado hiperbóreo u hombre de piedra, y el yo dormido, característico del hombre dormido u hombre normal, común y corriente de nuestros días. Refiriéndose al hombre normal, se puede decir que el sujeto anímico, con su yo perdido incorporado, se enseñorea de la esfera psíquica, a la que puede considerarse grosso modo como compuesta de dos regiones claramente diferenciables y distinguibles: la esfera de sombra y la esfera de luz. Ambas regiones están separadas por una barrera llamada umbral de conciencia. La esfera de sombra guarda estrecha relación conceptual con la región de la psique denominada inconsciente, que define la psicología analítica del Dr. C. G. Jung. La esfera de luz es básicamente la esfera de conciencia, donde discurre la actividad del sujeto anímico consciente durante la vigilia. El yo, que es esencialmente una fuerza volitiva, nada tiene que ver con la naturaleza temporal del sujeto anímico, pese a lo cual permanece sumido en confundido en su historia, artificialmente temporalizado, en una palabra, dormido. Por eso, la sabiduría hiperbórea distingue claramente entre dos formas del yo: el yo perdido y el yo despierto. El yo perdido es característico del hombre dormido, del hombre extraviado en el laberinto de la ilusión del gran engaño. El hombre dormido es aquel animal hombre en cuya alma está encadenado sin saberlo un espíritu increado. El yo despierto es propio del hombre despierto, es decir, del animal hombre cuyo espíritu encadenado ha descubierto el engaño y procura encontrar el camino hacia el origen, la salida del laberinto. El hombre despierto, el iniciado hiperbóreo, es aquel capaz de actuar según el modo de vida estratégico que exige el pacto de sangre, es decir, aquel capaz de aplicar los principios estratégicos de la ocupación, del cerco y de la muralla estratégica. Con respecto al segundo principio, en lo que toca a la función regia, dije el día 16: Felipe IV deberá aplicar el principio del cerco en el espacio real ocupado. Según esto, parecería que el principio del cerco radicase exclusivamente en el hombre despierto, quien debería aplicar o proyectar tal principio en el área ocupada. Empero, de acuerdo al principio hermético, el microcosmos refleja al macrocosmos, principio que, tal como se vio en la exposición de Vera y Birsa, es también cabalístico. Adam Harrison es el reflejo de Adam Kadmon. ¿Quiere decir esto que el principio del cerco ha de estar también presente en el macrocosmos, por ejemplo, como una ley de la naturaleza? Si ocurriese así, tal vez se podría, al menos en teoría, detectar en algún fenómeno característico una cierta función cerco que nos revelase por otra vía, esta vez externa, el principio estratégico mencionado. Aunque puedo adelantar que el resultado será negativo, es conveniente examinar tal posibilidad de búsqueda externa, pues su análisis permitirá comprender diversos aspectos nociológicos y culturales que afectan al hombre. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en leyes análogas del microcosmos,
Pero tal correspondencia dista de ser un mero reflejo pasivo entre estructuras. El hombre, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esa actitud dominante, aparece ahora, separando al yo del macrocosmos, un modelo cultural elaborado por un sujeto cultural en base a principios y conceptos de una estructura cultural. En la sabiduría hiperbórea, Dr. Csikszentmihalyi, se definen y estudian estos tres elementos. Sintéticamente le diré que el sujeto cultural es solo el sujeto anímico al actuar dinámicamente sobre una estructura cultural constituida en la esfera de sombra de la psique. Asimismo, cuando el sujeto anímico actúa en la esfera racional, se lo denomina sujeto racional y se manifiesta en la esfera de conciencia, sujeto consciente. Pero siempre el yo se encuentra sumido en el sujeto anímico o alma, sea racional, cultural o consciente su campo de acción. Así, es el modelo cultural el principal responsable de la visión deformada que el hombre tiene de sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural es un contenido de la estructura cultural de carácter colectivo o sociocultural. Por lo tanto, consiste en un conjunto sistemático de conceptos propuestos por el sujeto cultural y traducido a uno o dos lenguajes habituales, por ejemplo, matemático y lingüístico. En resumen, el modelo cultural se compone normalmente de principios matemáticos y premisas culturales. El yo del hombre, cuando se encuentra confundido con el sujeto consciente, acepta solidariamente como representaciones de los entes externos como su verdad los objetos culturales que proceden del modelo cultural intermediario, objetos culturales cuyo significado ha sido propuesto por el sujeto cultural como premisa en lenguaje habitual. Examinemos ahora qué entiende el hombre por ley de la naturaleza. Sin entrar en complicaciones, se puede afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaramos esta definición. Dado un fenómeno, es posible que por la observación y por la experimentación empírica se llegue a diferenciar ciertos aspectos del mismo. Si de entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resultan como relacionados significativamente entre sí, y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes, de tal modo que la relación significativa se reduzca a relación entre magnitudes, o sea, a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de la naturaleza que he expuesto es moderno y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo, siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Se tienen así fenómenos regidos por leyes eminentes, a las que no solo se aceptan como determinantes, sino que se las incorpora indisolublemente al propio fenómeno, olvidando o simplemente ignorando que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se advierte el fenómeno de un objeto que cae
y se afirma que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de gravedad. Aquí, la ley de gravedad es eminente y aunque se sabe que existen otras leyes, las que intervienen también pero con menor intensidad, se cree ciegamente que el objeto en su caída obedece a la ley de Newton y que esta ley de la naturaleza ha sido la causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en él que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza y menos aún a una ley eminente. El fenómeno es parte inseparable de una totalidad que se llama la realidad o el mundo y que incluye en ese carácter a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso, en la realidad, los fenómenos simplemente ocurren, sucediendo quizá a algunos que ya han ocurrido o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es solo una parte de esa realidad fenoménica, que jamás pierde su carácter de totalidad, de una realidad que no se expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno. En fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva según el orden natural. Para ello, estableceré, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómeno de primer o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable, dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado. Para el gnóstico, el mundo que nos rodea no es más que la ordenación de la materia efectuada por el Dios creador, el Uno, en un principio y a la cual percibimos en su actualidad temporal. La sabiduría hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más lejos al afirmar que el espacio y todo cuanto él contenga se haya constituido por asociaciones múltiples de un único elemento denominado quantum arquetípico de energía, el cual constituye un término físico de la mónada arquetípica, es decir, de la unidad formativa absoluta del plano arquetípico. Estos quantum, que son verdaderos átomos arquetípicos, no conformadores o estructuradores de formas, poseen cada uno un punto indiscernible mediante el cual se realiza la difusión panteísta del Creador. Es decir, que merced a un sistema puntual de contacto polidimensional se hace efectiva la presencia del demiurgo en toda porción ponderable de materia, cualquiera que sea su calidad. Esta penetración universal, al ser comprobada por personas en distinto grado de confusión, ha llevado a la errónea creencia de que la materia es la propia substancia del Uno. Tal las concepciones vulgares de los sistemas panteístas o de aquellos que aluden a un espíritu del mundo o anima mundi, etc. En realidad, la materia ha sido ordenada por el Creador e impulsada hacia un desenvolvimiento legal en el tiempo de cuya fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula y de la cual participa, por supuesto, el cuerpo humano. He hecho esta exposición sintética de la física hiperbórea porque es necesario distinguir dos grados de determinismo.
El mundo, tal cual lo describí recién, se desenvuelve mecánicamente, orientado hacia una finalidad. Este es el primer grado de determinismo. Con otras palabras, existe un plan a cuyas pautas se ajusta y a cuyos designios tiende el orden del mundo. La materia librada a la mecánica de dicho orden se halla determinada en primer grado. Pero como dicho plan se haya sostenido por la voluntad del Creador y su presencia es efectiva en cada porción de materia, según vimos, podría ocurrir que él anormalmente influyese de otra manera sobre alguna porción de realidad, ya sea para modificar teleológicamente su plan o para expresar semióticamente su intención o por motivos estratégicos. En ese caso estamos ante el segundo grado del determinismo. Por motivos estratégicos se entiende lo siguiente: cuando el hombre despierto emprende el regreso al origen en el marco de una estrategia hiperbórea, emplea técnicas secretas que permiten oponerse efectivamente al plan. En estas circunstancias, el Creador anormalmente interviene con todo su poder para castigar al intrépido. Podemos ahora distinguir entre un fenómeno de primer grado y un fenómeno de segundo grado, atendiendo al grado de determinación que involucra su manifestación. Debe comprenderse bien que en esta distinción el acento se pone sobre las diferentes maneras con que el demiurgo puede actuar sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, en el fenómeno de una maceta cayendo desde un balcón a la vereda, no podemos ver otra cosa que una determinación de primer grado. Decimos, actuó la ley de gravedad, pero si dicha maceta cayó sobre la cabeza del hombre despierto, podemos suponer una segunda determinación o con rigor una segunda intención. Decimos entonces, actuó la voluntad del Creador. Al primer y segundo grado de determinación de un fenómeno se lo denomina también desde otro punto de vista primera y segunda intención del Creador. En general, todo fenómeno es susceptible de manifestarse en primer y segundo grado de determinación. Atendiendo a esta posibilidad, convendremos lo siguiente: cuando no se indique lo contrario por fenómeno, se entenderá aquel cuya determinación es puramente mecánica, es decir, de primer grado. En caso contrario, se aclarará de segundo grado. Solo falta, ahora que distinguimos entre los dos grados del fenómeno, aclarar la afirmación que hice al comienzo de este análisis de que toda ley de la naturaleza, inclusive aquellas eminentes, describen el comportamiento causal de fenómenos de primer grado de determinación. Es fácil comprender y aceptar esto, ya que cuando en un fenómeno interviene una determinación de segundo grado, el sentido natural del encadenamiento mecánico ha sido enajenado temporalmente en favor de una voluntad irresistible. En ese caso, el fenómeno ya no será natural, aunque aparente serlo, sino que estará dotado de una intencionalidad superpuesta de neto carácter maligno para el hombre. Por otra parte, el fenómeno de primer grado se manifiesta siempre completo en su funcionalidad, la cual es expresión directa de su esencia, a la que siempre será posible reducir matemáticamente a un número infinito de leyes de la naturaleza. Cuando el fenómeno de primer grado es apreciado especialmente por una ley de la naturaleza, la cual es eminente para uno, pues destaca cierto aspecto interesante, es evidente que no se está tratando con el fenómeno completo, sino con dicho aspecto del mismo. En tal caso, debe aceptarse el triste hecho de que del fenómeno
solo será percibida una ilusión, mutilado sensorialmente, deformado noseológicamente, enmascarado epistemológicamente. No debe extrañar que los indoarios calificaran de maya ilusión a la percepción corriente de un fenómeno de primer grado. Plantearé ahora un interrogante cuya respuesta permitirá encarar el problema de la preeminencia de las premisas culturales, basado en las últimas conclusiones. Si todo fenómeno de primer grado aparece necesariamente completo, por ejemplo, a las 6 a.m. sale el sol, ¿cuál es el motivo específico de que su aprehensión por intermedio del modelo científico o cultural impide tratar con el fenómeno en su integridad y circunscribe en torno de aspectos parciales del mismo? Por ejemplo, cuando decimos la rotación terrestre es la causa que ha producido el efecto de que a las 6 a.m. el sol se haya hecho visible en el horizonte este. En este último ejemplo es evidente que al explicar el fenómeno por una ley eminente no se hace más que referir a ciertos aspectos parciales, la rotación terrestre, dejando de lado, no viéndolo, al fenómeno mismo, el sol. La respuesta a la pregunta planteada lleva a tocar un principio fundamental de la teoría epistemológica estructural, la relación que se advierte entre aspectos de un fenómeno cuantificable matemáticamente como ley de la naturaleza se origina en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica la percepción del fenómeno en sí. De más está decir que esto ocurre por el efecto enmascaramiento que la razón causa en toda imagen reflexionada por el sujeto consciente. La razón responde a la interrogación, es decir, a las flexiones del sujeto consciente en el cual se haya sumido el yo perdido. Como si se tratase de una fantasía, la razón interpreta y conforma un esquema racional de la representación del ente fenoménico, esquema cuya imagen se superpone a la representación y la enmascara, dotándola del significado proposicional que determinan las premisas culturales preeminentes. Cuando se efectúa una observación científica de un fenómeno, las funciones racionales se toman preeminentes a cualquier percepción, destacando con eminencia aquellos aspectos interesantes o útiles y desluciendo el resto del fenómeno. De este modo, la razón opera como si enmascarara al fenómeno previamente arrancando de la totalidad de lo real y presentara de él una apariencia razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Por supuesto que a nadie le importa que los fenómenos queden a partir de allí ocultos tras su apariencia razonable, no si es posible servirse de ellos, controlarlos, aprovechar su energía y dirigir sus fuerzas. Al fin y al cabo, una civilización científico-tecnológica se edifica sobre los fenómenos y aún contra ellos. ¿Qué importa si una visión racional del mundo recorta los fenómenos percibidos y nos enfrenta con una realidad cultural tanto más artificial cuanto más ciegos estemos? ¿Qué importa, repito, cuando tal ceguera noseológica es el precio que se debe pagar para disfrutar de las infinitas variantes que, en términos de goce y confort, ofrece la civilización científica? ¿Acaso acecha algún peligro que no podamos conjurar técnicamente nosotros que hemos eliminado muchas y antiguas enfermedades, que hemos prolongado la vida humana y creado un hábitat urbano con un lujo
nunca visto? El peligro existe, es real y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que poseen ancestros hiperbóreos. La sabiduría hiperbórea lo denomina fagocitación psíquica. Es un peligro de género psíquico y de orden trascendente que consiste en la aniquilación metafísica de la conciencia, posibilidad que puede concretarse en este o en otro mundo y en cualquier tiempo. La destrucción de la conciencia sucede por fagocitación satánica, es decir, por asimilación del sujeto anímico a la substancia de Jehová Satanás. Cuando tal catástrofe ocurre, se pierde completamente toda posibilidad de transmutación y regreso al origen. Sin embargo, conviene repetir que es la confusión el principal impedimento para la transmutación del hombre dormido en hombre de piedra, y a la confusión permanente contribuye la ceguera nociológica que mencionaba antes, producto de la moderna mentalidad racionalista. Se vive según las pautas de la cultura occidental, la cual es materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. El pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo, tornándola pura apariencia, sin que se note o se tenga idea de ello. La cultura, entonces, mantiene en la confusión e impide orientarse y marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, transmutando al hombre dormido en hombre de piedra. ¿Es por casualidad que tal cosa sucede? Lo he dicho muchas veces, la cultura es un arma estratégica hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Se comprueba así que el modelo cultural intermediario entre el yo y el macrocosmos dificulta enormemente la posibilidad de encontrar el principio del cerco en el mundo como ley de la naturaleza.